saqueados por las Han naciones. sufrido otro ataque en la guerra con Estados Unidos. Se avecinan acuerdos comerciales con otros países, rendición económica. Si te dijera que la política arancelaria global de Trump se basó literalmente en una calculadora y conocimientos básicos de bachillerato. Es tan simple que parecía improbable que lo hubieran hecho de esta manera. Creo que inicialmente mi reacción fue como de ninguna manera y luego fue como... Las "Oh, matemáticas, sí, por en supuesto". serio, sin investigación ni modelos económicos. Solo dividir dos números, graficarlos y llamarlo un arancel. Esto es increíble. Así es como el equipo de Trump calculó estos aranceles globales. Literalmente usaron una calculadora y no tiene lógica alguna. Me sorprende que en realidad tuvieran una fórmula. Parecía que los aranceles eran una especie de azar y arrancados del aire, y no estaba claro qué No criterio es se una iba a broma. utilizar. Sin exagerar, el equipo de Trump implementó una política arancelaria global masiva, con un gran tablero lleno de números que mostraban los aranceles que supuestamente todos los 180 países del mundo cobraban a Estados Unidos. Preservamos el significado evitando cambios significativos. Para las naciones que nos tratan mal, vamos a calcular la tasa combinada de todos sus aranceles, barreras no monetarias y otras formas de engaño. Este fue su gran momento del Día de la Liberación. Básicamente, justicia arancelaria. Muchísimo viento aquí. No pudimos usar gráficos ya que era imposible mantenerlos. Sacaron un gráfico enorme como si fuera una gran revelación, pero resultó ser una tontería. Uno esperaría un análisis detallado sobre el impacto económico mundial de miles de millones de dólares, modelos complejos, legislación comercial y negociaciones internacionales, pero no fue así. Simplemente tomaron el déficit comercial que ellos tenían con cada país, lo dividieron por la cantidad total de cosas que ellos compraban de ese país y voilà, ese fue su arancel. Decían que cada país cobraba más a los Estados Unidos, pero no consideraban los aranceles, barreras comerciales ni maquinaciones cambiarias. Nada de eso. En un año, Estados Unidos tuvo un déficit comercial con China de casi 300,000 millones de dólares. Eso significa que China vendió mucho más a Estados Unidos de lo que ellos vendieron a China. Ahora, ese mismo año, Estados Unidos importó de China bienes por 438,000 millones de dólares. Así que divide el déficit por las importaciones, saca la calculadora, y eso es el 67.3%. Y mágicamente, eso es lo que pusieron en el gráfico como arancel de China sobre los productos estadounidenses. Es como ir a Costco diciendo, oye, voy a poner un arancel del 20% a tus plátanos porque no compraste mis sobras la semana pasada. Solo para usar una analogía, nosotros como consumidores tenemos superávits y déficits comerciales con diferentes entidades. La mayoría de nosotros tiene un gran déficit con el supermercado, pero tenemos superávit con nuestro empleador. Nos pagan, pero no compramos nada. ¿Y son estos problemas los que tenemos que remediar? La premisa de que los desequilibrios comerciales bilaterales, errónea, no siempre es mala. Escucha, lo entiendo. A Trump no le gustan los déficits comerciales. Los considera un engaño para Estados Unidos. Cree que si un país te vende más de lo que tú le vendes, te está estafando. Pero el comercio no funciona así. Todos tenemos déficits y superávits comerciales en nuestras vidas. Tenemos un superávit comercial con nuestro empleador, pero no le compramos bienes directamente. Tenemos un déficit comercial con el supermercado local. Ellos nos venden, nosotros no les vendemos. Esto no es una crisis, es simplemente parte del funcionamiento normal de la economía.
Entonces, la premisa de Trump está equivocada desde el principio. Pero eso no es todo. Una vez que estos números salieron a la luz, algunos expertos en comercio los analizaron y quedaron sorprendidos. No por ser complicados, sino por ser increíblemente simplistas. Un experto dijo literalmente: "Me sorprende que incluso hayan usado una fórmula. Era tan aleatorio que parecía imposible de creer al principio". Pero aquí es donde el problema se vuelve más grave. Estos números inventados fueron utilizados por el equipo de Trump para imponer aranceles en el mundo real, lo que generó miles de millones de dólares en impuestos basados en nada. No solo es absurdo, sino también peligroso. Luego, la Casa Blanca publicó una supuesta fórmula avanzada para explicar cómo se calcularon estas tasas arancelarias efectivas. Parecía técnica, como algo sacado de una clase de matemáticas del último año. Pero si se desglosa, es exactamente lo mismo: dividir el déficit comercial por el total de importaciones. Solo lo enredaron con verborrea para hacerlo parecer más sofisticado. Lo que hicieron fue más inteligente. Además, tuvieron en cuenta la sensibilidad de los clientes a los cambios de precios y la probabilidad de que estos suban. Suena muy sofisticado, ¿no? Establecer 4 valores, multiplicarlos y obtener 1. Y como se sabe, multiplicar cualquier cosa por 1 no cambia nada. Así que toda esa parte es pura decoración. Ni siquiera intenta medir lo que son esas tarifas. No están midiendo. Los aranceles de otros países no miden las medidas. Medidas no arancelarias. Ni siquiera mide la manipulación monetaria. Simplemente toman el déficit comercial como un reflejo ipso facto de esas cosas. En resumen, inventaron una ecuación ficticia, le añadieron pasos innecesarios para aparentar impresionante, pero al final solo dividían unas cifras entre otras y les llamaban aranceles. Engañar a la gente con datos falsos ya es un problema en sí mismo, pero lo peor es que utilizaron estas cifras falsas para establecer políticas reales, imponiendo impuestos de importación a productos reales de empresas de todo el mundo. Vas a tener un montón de gente por ahí creyendo algo que no es cierto, a saber que Vietnam aplica tasa arancelaria del 90%. Las exportaciones de Estados Unidos y Camboya tienen un alto porcentaje arancelario, lo que distorsiona la visión global. No estamos hablando de un blog. Esto afectaría miles de millones en comercio, interrumpiría cadenas de suministro y sumiría a empresas globales en el caos, basado en una matemática reprobable en un examen de 10º grado. Un economista dijo: "No busca aranceles de países, barreras o manipulación de divisas. Solo usa el déficit comercial y dice: mira lo injusto que son con nosotros. Y eso es todo". La administración presentó cifras de aranceles reales y los estadounidenses creyeron que Vietnam tenía un arancel del 90% y Camboya del 97%. ¿De verdad? Son cosas inventadas, literal y completamente inventadas. Somos muy amables. Cobramos menos que ellos y nos han estado cobrando la mitad aproximadamente. Detrás de ellos la idea era que Trump use estos aranceles. Y decir: usted está imponiendo un arancel del 90% y nosotros impondremos uno del 45%. Por lo tanto, negociaremos sus aranceles a la baja, pero si el 90% es falso, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo se negocia a la baja? Si eres Camboya o Vietnam, ¿cómo sabes hasta dónde bajarlo y qué estás bajando? Porque el problema principal hoy no son las barreras comerciales. El problema principal es que ustedes no compran lo suficiente a Estados Unidos y nosotros les compramos demasiado, en opinión de Trump. Ahora imagina que eres un negociador comercial de uno de esos países. Estados Unidos dice: te estamos cobrando un arancel recíproco del 45% porque nos has golpeado con uno del 90%.
Y tú te quedas allí diciendo, no, no lo hemos hecho. ¿De dónde han sacado esa cifra? Su respuesta es solo el déficit comercial dividido por las importaciones. ¿Qué deberías decir a eso? Es como negociar con un niño que inventa las reglas a mitad de camino. Buena suerte para entenderlo. Hay otra parte salvaje. Hay más de 100 países en esa lista donde Estados Unidos tiene un superávit comercial. Compran más de lo que venden. ¿Pero qué tasa les ha asignado el equipo de Trump a todos ellos? Solo el 10%. A pesar de que según la propia lógica de Trump, son ellos los estafados. No importa. Todos reciben un arancel del 10% de todos modos. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Tal vez porque es un buen número redondo. Ahora mira. Los seguidores de Trump a favor de proteger empleos en Estados Unidos y recuperar la industria justificarán su uso de aranceles. Pero, ¿debemos aceptar el dolor económico basado en datos falsos? ¿Y qué pasa con la gente común? Esto no equilibra el terreno. Trump lo reconoce abiertamente y admite que los aranceles son su arma favorita en el comercio. Según él, la palabra arancel es hermosa. La palabra más hermosa en el idioma inglés. La palabra arancel para mí es la palabra más hermosa en todo el diccionario. ¿Eres consciente de lo que no es bonito? Una ruptura global de suministros por grabar con un 45% a tu socio comercial sin motivo. ¿Podemos tener a corto plazo? A corto plazo y la gente lo entiende. Ya lo he hemos visto. La amenaza de aranceles bajo Trump hizo que el mercado de valores perdiera billones. Las empresas no podían planificar sus inventarios, precios o contrataciones, ya que no sabían qué cifra aparecería. Si piensas que esto es solo una política extraña que no llega a ningún lado, piénsalo de nuevo. La retórica arancelaria sigue vigente. Los déficits comerciales no son necesariamente malos. Forman parte del funcionamiento de las economías mundiales. Tenemos déficits comerciales con algunos países y superávits con otros. Eso es normal. Sin embargo, cuando se tergiversan estas cifras y se utilizan como aranceles falsos, se afecta a millones de personas y a pequeñas y grandes empresas. Es una imprudencia. Tal vez sea tentador creerlo, pero no lo es. Las matemáticas simples facilitan la comprensión, pero simplificar algo tan complejo no lo hace verdadero, sino engañoso. No se puede explicar la cirugía cerebral con ejemplos de Platón o cosas tan estúpidas. Cuando escuches a Trump u otros hablar de aranceles recíprocos y mencionar cifras como el 67% de China, recuerda que no están diciendo la verdad. Solo te muestran un número falso basado en una fórmula falsa construida sobre una premisa falsa. Si esa es la base de su política comercial, tenemos problemas mucho mayores. Si llegaste hasta aquí y te gustan los videos que explican política de manera sencilla, por favor, dale al botón me gusta y suscríbete. Me ayuda mucho y me indica que quieres más contenido así. Gracias por verme.